Hemos llegado ya a la mitad de la semana. Este día miércoles vamos a hablar sobre el tema la hermosura de la santidad en la lección que estamos hablando sobre adoración y educación. Así que hoy vamos a pedirle a Dios que nos ayude a reconocer cómo adorarle en la hermosura de la santidad. Vamos a aprender muchísimo y por eso está con nosotros el profesor Gustavo para poder profundizar en este tema. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por tu dirección en nuestras vidas y hoy rogamos tu sabiduría a fin de poder aprender cómo se adora en la atmósfera del cielo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, profesor. Ayer estuvimos hablando ya un poco acerca de la adoración con sus dos elementos, en espíritu y en verdad. Pero ahora me llama mucho la atención una historia que aparece en el libro de Primero de Crónicas, capítulo 16, versos del 1 al 36. Es una porción bastante extensa y le invitamos a que usted la lea en casita, usted que está escuchando radio o viendo esta transmisión, porque ahí usted descubrirá algunos elementos. Pero en esta historia, resumiendo un poco, encontramos a David llevando el arca a una carpa, podríamos decir, a una tienda que él había preparado especialmente. Todavía no existe el templo. Exacto. Todavía no existe el templo, pero David está haciendo los preparativos. Y me llama la atención porque aparecen algunos elementos, al menos concretamente 4 elementos que resultan, humanamente hablando, un poco extraños para combinar. Por ejemplo, me refiero a, era un momento solemne, pero también era un momento temible y era un momento festivo y alegre. ¿Se pueden combinar estas cosas en la adoración, profesor? Realmente en el contexto que estaba sucediendo esto, David había sido enseñado la forma correcta de adorar. Pero cuando nosotros le tememos a Dios es porque también estamos demostrando amor. Muy bien. Es una forma, no es que le vamos a tener miedo. No es de tener miedo. Exacto, sino que es que le demostramos reverencia y amor. Por quién es Él. Exacto, por eso se combina. Y pues lo festivo y alegre es porque realmente Dios no es un Dios tirano, realmente, ¿verdad? Y festivo porque también Él, a través de la adoración, es una forma de fiesta santa, ¿verdad? Claro, estamos hablando de una adoración hacia Él. Claro. Entonces, por eso es que David, él demostraba esa alegría. Y según el pasaje bíblico, se nos hace énfasis que David realmente, él danzaba. Sí. Dice, y pues decía los salmos. Y imagínense usted, ¿verdad? David teniendo un poeta, ¿verdad? Sí. Y adorando a Dios, exaltándolo por todas las obras que había hecho. Y en ese momento era el momento preciso en que David estaba demostrando su lealtad y pues reverencia a Dios también. Ahora, profesor, me imagino que parte de lo que hacía que David sintiera esa aprensión en cuanto a lo solemne y temible, porque ya dijimos, temer a Dios no significa tenerle miedo, es un acto de reverencia, de profunda reverencia por quién es Él es el Creador, es el Todopoderoso, pero me imagino que parte de esto estaba también relacionado con el hecho de que veía la grandeza de Dios al ser tan misericordioso con su pueblo, porque cuando hablamos del Arca del Pacto, que es lo que se estaba trasladando hacia una tienda que David había dispuesto, hablamos del plan de salvación. Exactamente. Y es porque, fíjese que vamos a hacer énfasis en lo que es en Primera de Crónicas 16:29, que dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Wow. ¿Por qué razón? Y me hace llevar este pasaje. Claro. Porque realmente a través del arca, no era que el arca del pacto era Dios, sino que la presencia de Dios estaba allí. Entonces, es por eso que David también estaba demostrando o dándole, en otras palabras, el lugar a Dios como verdadera adoración. Y por eso el versículo dice, dad a Jehová la honra. O sea, darle el lugar que corresponde a Dios. Y por supuesto, reconocer nosotros como principio, ¿verdad? A Dios como creador y sustentador de todo. Y es por eso que le adoramos. Entonces David sabía esto porque sus padres le habían enseñado y no había dejado abandonado porque ahora iba a pasar
a otra jerarquía. No, él lo tenía presente como una verdadera educación. Bueno, de hecho, el hecho que él tuviera esa jerarquía en este momento era un acto de la misericordia y bondad de Dios, y él lo reconocía. Y creo que este texto nos muestra la singularidad, la belleza de Dios, el hecho de que adoramos a alguien único en el universo, porque Él existe por sí mismo, es el creador, como ya usted lo destacaba, y es el redentor, es la persona que a pesar de nuestros pecados nos ha salvado. La verdad es que la única respuesta del corazón ante alguien así es la adoración, profesor. Y es por eso también que, bueno, mencionaba usted que el santuario en realidad nos lleva a lo que es el plan de salvación. Y por supuesto, David lo conocía porque sus padres le habían enseñado acerca del plan de salvación. Así es. Era algo que el pueblo de Israel traía de generación en generación, contarle a sus hijos, ¿verdad?, a sus nietos, lo que era el plan de salvación. Y es esa también la tarea que nosotros hoy en día tenemos, contarle a otros lo que es el plan de salvación. Y que inmerso en esto está Jesús, porque Jesús mismo es el sacrificio vivo. Bien. ¿Qué indica esto? Que nosotros tenemos una tarea inmersa en todo lo que hemos mencionado en esta lección, ¿verdad?, de esta semana, y que es importante también recalcar que la educación, por ende la palabra, no solo inicia en un centro escolar o una institución, sino que en el hogar, donde es allí que se va a enseñar el plan de salvación, se va a dirigir al niño o al joven a adorar a Dios y a darle el lugar que se corresponde. Que hoy en día muchos hogares pues se evidencia que no están desarrollando lo que son los cultos con sus hijos, familiar, ya sea en la mañana o en la tarde, no lo hacen. Es por eso que las instituciones educativas nuestras enfatizan y dan apoyo a los padres para que se les enseñe que deben de reconocer a Dios como creador para que ellos desarrollen una verdadera adoración. Excelente. Es lo que David estaba haciendo también con el pueblo. Imagínese usted qué alegría era este acto de llevar el arca del pacto. Y qué hermoso es cuando nosotros llevamos a los chicos a la iglesia, enseñarles algo referente a la verdadera adoración. Es un acto de amor que ellos añoren. Y si usted pregunta a algunos chicos, ¿qué es lo que te gusta? Y ellos dicen, cuando voy a la iglesia, cuando canto. Es que porque realmente ese amor no es fingido. ¿Y qué quiere decir esto? Que la adoración es pura. Muy bien, y eso me llama mucho la atención porque el salmista decía, en la hermosura de la santidad, tiene que ver con un corazón que está listo para entregarse a Dios. Es verdad, tenemos corazones manchados por el pecado, y bueno, los que son adultos, los que somos adultos, comprendemos bien eso, pero quiere decir que podemos entregar nuestro corazón para que Dios lo transforme y lo purifique, entrar en esa atmósfera santa. Ahora, profesor, yo creo que le podemos pedir a Dios la dirección, la sabiduría que necesitamos para transmitir, como usted bien lo decía, desde el hogar, en los salones de clases, en los salones de las clases de niños en las iglesias y en la iglesia en general, esta sensación, esta idea, este conocimiento de qué significa adorar a Dios en la hermosura de la santidad, a fin de que se gocen, porque dijimos al principio, sí, es un momento solemne, también temible, porque Dios es un Dios poderoso, supremo, pero también es festivo y alegre. Todos esos elementos deben estar en la adoración. Así que ayúdenos con una oración, profesor, para poderle pedir a Dios esa sabiduría que necesitamos. Muy bien, oremos. Padre nuestro, tú que moras en las alturas de los cielos, venimos a tu presencia con nuestro corazón vacío, manchado, Señor. Pero sabemos que en ti obtenemos el perdón, que tú has hecho ese sacrificio, no ha sido en vano, porque nosotros estamos escuchando tu palabra y también tu llamado. Permite que nuestros corazones se puedan abrir para que te busquemos cada día y que tu Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros para terminar la obra. Gracias por el estudio de tu palabra.
Gracias porque nos estás enseñando la verdadera forma de adoración. Amén. Bendiga a todo, Señor, y quedamos en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Amén.